Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a 30 más. Mi nombre es Giovanni. Y yo soy Beto. ¿Qué tal amigos? Como cada inicio de semana con bastante información del fútbol nacional como internacional. Ya actualmente se tienen a los contrincantes del primero y segundo lugar de la Liga Mexicana. Vamos a ver cómo se va a desarrollar esta liguilla esta semana. Así es, ya por fin empieza la parte más importante de nuestro torneo, que es la liguilla. Como hace 8 días también lo decíamos, ya sabíamos quizá dos enfrentamientos ya seguros, pero a mediados de la semana pasada y el día de ayer se definieron ya los últimos rivales para, como tú lo mencionaste, quiénes son los últimos integrantes para esta liguilla. Me parece que fueron partidos bastante entretenidos. Obviamente hay que reconocer que el nivel o la solvencia de afición que tienen estos equipos, pues no es tan alta, ¿no? Como los que pasaron directamente y pues unos que también se quedaron afuera. Son equipos, como lo habíamos dicho en programas anteriores, que iban a complicarle el trabajo a cualquiera de los seis que clasificaron de manera directa. Y justamente lo que me comentabas hace rato, clasificaron el séptimo y el octavo lugar, que al final de cuentas pues siguen siendo como que justicia para ellos, porque por merecimiento y posición de tabla creo que eran los que en teoría le habían hecho mejor que los otros. Sí, efectivamente, por otra parte, el trabajo que estaba haciendo Santos no les alcanzó para poder clasificar. Desafortunadamente, es un equipo que todavía no ha tomado ese ritmo o esa seriedad para jugar 90 minutos con esa intensidad, ya que si les hubieran sumado 10 minutos más, yo creo que sí andaban empatando al equipo de León, porque pues hasta cierto punto sí les afectó mucho la expulsión que tuvieron en el segundo tiempo y también esa falta de intensidad, creo que se veían ya un poco cansados por todo el esfuerzo o la intensidad que jugaron en el primer tiempo. Pues mira, yo creo que el primer tiempo para Santos los vi totalmente dormidos. Les costó bastante trabajo, creo que no habían generado tanto peligro, a diferencia de León, que si bien fue ganando pues con la mínima, ¿no es cierto? Con el 2-0, perdón, creo que pudieron haber sido más goles. Y como tú lo estás diciendo, ya el segundo tiempo cuando intentaron reaccionar, creo que ya el tiempo no les alcanzó. Tuvieron varias oportunidades, sobre todo Preciado, que tuvo esa en los últimos minutos para empatar, pero desaprovechó para su mala suerte de él y de su equipo, pues fue algo que les costó pues la eliminación prácticamente del torneo. Sí, desafortunadamente no les alcanzó el tiempo para poder empatar este juego, que los últimos 10, 15 minutos fueron bastante intensos, de tal forma que se notaba el nerviosismo de la defensa de León y de Cota, porque les estaban llegando de todos lados y se veía fácil ese posible empate. Sí, fue algo bastante complicado, hasta cierto punto lo que llegó a ser Santos en las últimas jornadas fue algo sorprendente. Hay que aplaudir el esfuerzo que tuvieron después de la recuperación de Acevedo, pero era muy difícil poderse poner al tú por tú en León cuando sabíamos que ellos eran fuertes en casa. No sé qué vaya a pasar realmente. León es de los equipos que hace 8 días cuando hablábamos de los equipos que estaban en el play-in, que de visitantes son totalmente diferentes. El día jueves que jugaron contra el San Luis se vio esa diferencia a cómo han jugado de locales. Creo que son dos equipos totalmente diferentes. Larcamón incluso el día jueves mencionó que algunos jugadores que tienen de Sudamérica no habían podido participar en ese juego por lo de las eliminatorias, pero el día de ayer que ya estuvieron presentes con su equipo fue también creo que una gran ayuda. Uno hubiera pensado que eran excusas del entrenador, pero la verdad es que sí son jugadores que influyen en el sistema de juego que él está intentando implementar con los jugadores. Sí, porque hasta cierto punto son sus jugadores bases, son a los que su columna vertebral con la que comúnmente ha hecho esta repartición de juego y ese estilo de juego que ha desarrollado León. Pienso que va a ser un partido bastante complicado porque pues va a regresar a la Azteca en el partido de vuelta y vamos a ver cómo, para empezar, cómo se va a desarrollar este partido de ida. Sí, y un dato interesante es que desde que Nicolás llegó a dirigir a nuestro país, ya estuvo con Puebla y actualmente con León, es que el único equipo que no ha podido vencer, ya sea en liguilla o en torneo regular, pues, ha sido el América. Habrá que ver si se puede quitar esa paternidad, porque lo hemos visto ya dos veces que se ha enfrentado con el Puebla cuando dirigió, y le costó bastante trabajo, incluso creo que fueron con marcadores muy abultados. Sí, hay que ver cómo se va a desarrollar esto porque hasta cierto punto la actividad que tuvieron ellos en play-in podría ser un factor a favor o en contra. Y lo mismo, el descanso que tuvo en el América podría ser un factor a favor o en contra. Esto por el descanso y la irregularidad que pudiera llegar cualquiera de los dos equipos por el desgaste físico. Van a ser varios factores y hasta el día miércoles vamos a poder ver cuál va a ser el resultado de esta confrontación.
Pero por otra parte también, no solamente es el América León, también tenemos Monterrey contra el Atlético San Luis, un equipo que tal vez muchos no esperaban de ellos demasiado, pero actualmente, después de la salida de Jardiné, muchos pensaron que se iba a caer y yo los sigo viendo con una intensidad bastante buena y no me sorprendería que tal vez pongan un poco difícil la situación a Monterrey o hasta los puedan eliminar. La verdad yo hubiera esperado un mejor rendimiento del San Luis, bueno, lo que fue el cierre, porque gran parte del torneo estuvieron en los 4 primeros lugares, pero en las últimas fechas creo que fue donde no pudieron aguantar ese ritmo y sobre todo también porque jugaron con los equipos también que son contendientes y ahí creo que fue un poco la diferencia, quizá con América en ese momento o para el partido fue un poco injusto el juego para ellos, ya que pues América no generó muchísimo, pero pues también la otra parte era que el América ya no se jugaba tanto peligro a diferencia del San Luis. En este caso, pues en el partido creo que va a ser muy peligroso el San Luis. La verdad es que el Monterrey pues recuperó un poco de los jugadores lesionados porque también sufrieron bastante con ellos, pero creo que será una serie muy pareja. El San Luis creo que de local va a aprovechar esa ventaja. Al Monterrey no sé si le vaya a alcanzar, sobre todo porque pues no han tenido esa regularidad sus atacantes, algo que también les ha costado bastante trabajo y bueno, desde la lesión de Canales y el apenas regreso de Berterame, quién sabe si el Monterrey les puede alcanzar para ser contendientes al título. Sí, claro, y ahorita que comentas el regreso de Berterame, hay que recordar que también regresa a su casa, bueno, al equipo que lo trajo a México. Va a ser un partido bastante interesante por muchas emociones que se van a llevar. Hay que reconocer que el trabajo de San Luis es muy bueno por los extremos. Tiene jugadores bastante rápidos y bastante explosivos. Pienso que puede ser desequilibrante para Monterrey, ya que últimamente han sufrido un poco esa estabilidad en la parte defensiva, han estado rotando en algunas ocasiones por las mismas lesiones y por no llenar el gusto del Tan Ortiz. Por otra parte, tenemos a Gallardo, un seleccionado nacional que la ha hecho muy bien y que ha sido un buen referente para esta defensa. Va a ser algo cerrado, como tú lo comentas. Pienso que va a ser un partido tanto de ida y vuelta. Probablemente vamos a ver un desgaste físico desde el primer partido. Bueno, se va a ver desde el primer juego de ida que muy probablemente tanto América como Monterrey abran las cuartas de final que va a salir el día miércoles y cerrarían el día sábado. Caso contrario, los demás equipos, que en este caso Tigres y Pumas, que fueron el tercer y cuarto lugar, jugarían jueves y domingo. Pero sí, yo creo que desde el partido de ida, no sé qué, pues qué vaya a buscar Ortiz con el Monterrey. Sabemos que con América muchas veces intentó proponer. A algunos equipos se le complicaron bastantes, pero creo que las plantillas, independientemente de que muchos piensen que el Monterrey sigue siendo un equipo muy fuerte, cuando la realidad es que no lo sea, pero tampoco es que sea. Sí, no tiene Eh, una regularidad, ¿no? Exactamente, y creo que hay algunos jugadores que ya no están pues con ese nivel que en algún momento tuvieron y pues muchos periodistas piensan que siguen siendo ese Monterrey de hace unos 4 años, que realmente muchos de esos jugadores estaban en su mejor nivel. Hay que reconocer que es todo lo contrario, bueno, para mí, en mi punto personal, es todo lo contrario a lo que es Tigres. Yo los comparo directamente porque ellos también tienen jugadores, pues sí, grandes, de edad. Estamos hablando, por ejemplo, de Guiñac, de Pizarro, de Nahuel, Carioca, Quiñones. Son jugadores que sí, ya pasan de los 30 años y aún así siguen teniendo esa estabilidad y siguen siendo la base de ese equipo, el cual pues hay que recordar que el torneo pasado fueron campeones y hoy otra vez están en la zona de liguilla. Ellos, vamos a hablar un poquito más adelante de ellos, pero el punto al que yo voy entre la comparación de ellos es que hemos visto una rotación de los jugadores más longevos de Monterrey. En este caso, pues, por ejemplo, Funes Mori, sabemos que ya van un año completo, casi año y medio, que no ha estado en su mejor momento. Se lo llevaron aún así al Mundial de Qatar sin darle muchos minutos. Estoy exagerando si a lo mucho jugó media hora con la selección, pero no estaba en su mejor momento y es uno de los jugadores que sigue siendo base para este Monterrey, a pesar de que han pasado varios técnicos, sigue y ya han pasado diferentes delanteros, él sigue siendo el delantero base, por así decirlo, por lesiones, etcétera, y aún así no ha podido levantarse. Le han brindado bastantes oportunidades y no ha podido levantar desafortunadamente este delantero México-argentino.
y anteriormente también contaban con pues arqueros que les daban seguridad. La verdad es que Esteban Andrada a mí en lo particular no se me hace un portero de confianza. Si bien ha jugado en equipos importantes, bueno, en su país jugó con Boca Juniors, pero la verdad es que acá ha tenido partidos buenos, tampoco hay que decir lo contrario, pero también en momentos importantes ha quedado de ver, ha tenido errores importantes que pues la afición le ha recriminado y creo que será también un factor. Creo que este portero, pues para mí podría ser una de sus últimas oportunidades en Monterrey, ya que, bueno, creo que tiene el capital suficiente para quizá ir por una mejor opción. Y Andrada, pues también tiene que saber responder porque, pues, no es su primera liguilla, no lleva un año aquí, ya lleva bastantes años y vino pues a reemplazar a Barovero, que en su momento, pues, fue criticada su llegada, pero al final fue uno de los jugadores que más quiso la afición porque pues fue héroe en su último título de liga. Sí, hay que reconocer el trabajo que hizo este gran portero argentino, Barovero, no solamente por su paso en Monterrey, sino también en Puebla y en otros equipos donde también llegó a ser la sorpresa muchas veces y el que sacó a varios equipos en sus hombros. Pero aún así va a ser algo complicado para Monterrey y también Atlético San Luis. Pero lo que yo pongo a comparativa de estos dos equipos es la velocidad y la intensidad, porque en el caso de San Luis yo reconozco el trabajo que ha venido haciendo Murillo desde el torneo pasado. Este torneo lo vi como más explosividad, más profundidad, y hay que mencionar que también, por ejemplo, gracias a Jürgen Damm, que pues ha sido un jugador que había sido criticado mucho por la afición mexicana, ya que no había tenido oportunidades, no había demostrado su fútbol ya desde hace mucho tiempo, y en la semana, bueno, sí, entre semana demostró el por qué sigue, pues sí, en la primera división del fútbol mexicano, por qué no se ha retirado, y gracias a él, pues el Atlético de San Luis se encuentra ahorita en liguilla. Sí, la verdad es que Jürgen con San Luis está tomando su segundo aire, algo que prácticamente desde su salida de Tigres no había tenido. Estuvo en la MLS, quizá no le fue tan bien, y en América no tuvo las oportunidades que él hubiera querido. Es bueno por él porque parecía que difícilmente iba a volver a encontrar una regularidad como pues hace algunos años, y en San Luis afortunadamente le han dado esa confianza para que él mismo se sienta con esa libertad que pues hace unos años cuando él era más joven demostraba y incluso era convocado a selección mexicana. Puede ser que él le pueda complicar un poco el trabajo a Monterrey, pero obviamente todo va a depender del parado y el funcionamiento que cada uno de los estrategas vaya a presentar en los partidos de ida el día miércoles. Ahora, por otro lado, hace rato que tocaste el tema de Tigres, pues también en teoría tienen quizá el rival más sencillo, o eso da a entender si comparamos plantillas de ambos equipos, y sobre todo la experiencia de los jugadores, algo que comentaste, la base de Tigres, pues sí, ya es longeva, pero creo que una de las ventajas, o quizá puede ser el equipo que más experiencia tiene en esta liguilla, sobre todo porque vienen de ser campeones y bueno, no es la primera vez que este grupo de jugadores lo ha sido. Creo que ya han tenido varios torneos juntos y han alzado varias ligas y por ahí podría ser uno de los quizá candidatos. Bueno, a mí si me lo preguntas, yo también lo vería como candidato, sobre todo por esta parte que te menciono, que tienen suficiente experiencia para saber jugar estas liguillas. Sí, aparte han sabido incorporar a los jóvenes. Tal vez a algunos les ha costado más trabajo que otros, pero los jóvenes que han llegado a sumar, han llegado a adaptarse al trabajo de estos jugadores y han sabido dar resultados. Ahí está el claro ejemplo de lo que pasó con Lainez el torneo pasado en el cierre junto con Córdoba, que fueron dos jugadores jóvenes que en el momento en el que Guiñac se lesionó el torneo pasado, se pusieron el equipo a los hombros y los llevaron hasta la siguiente instancia para poder levantar esa liga. El día de hoy, pues no solamente son ellos, sino también se incorporó Marcelo Flores, que es un jugador que sí ha sido muy criticado porque pues por su paso en Europa y regresar a la Liga Mexicana, pues muchos lo ven como retroceso, pero aún así le han salido bastante bien las cosas al joven, aunque no ha podido concretar muchas oportunidades que ha tenido. Apenas lleva un gol en lo que fue la liga y vamos a ver cómo se va a desarrollar en esta liguilla, porque pues también sigue siendo convocado por la sub-20, 23, perdón, de la selección mexicana, y pues sí ha tenido bastantes minutos. Esperemos que esto le sirva de regularidad para poder tener más regularidad. También, bueno, mencionaste a Marcelo que
pues quizá en los últimos juegos empezó a agarrar un poco más de confianza a como fueron sus primeros minutos con Tigres. Si bien es un jugador que no ha logrado ser titular, porque sabemos que en Tigres pues hay jugadores muy importantes, como ya mencionaste algunos de los mexicanos, pero también él puede ser un buen revulsivo. Creo que ya tiene pues quizá un poquito de recorrido. Este torneo le ha servido para adaptarse un poco y creo que Siboldi ha hecho bien en irlo llevando poco a poco. Muchos hubiéramos esperado que a lo mejor con esa poca experiencia que tuvo en Europa lo hubieran metido de titular, pero creo que el uruguayo, el técnico, ha sabido llevarlo con calma sin desesperarse, porque sabemos que con un equipo como lo es Tigres, pues muchas veces tiene una plantilla bastante amplia y bueno, creo que Marcelo ha sabido ganarse los minutos. A eso es a lo que me refiero. En el cierre del torneo poco a poco le fueron dando más la confianza, incluso algunos juegos fue titular en algunas lesiones y se le ha visto bien. Ojalá que pueda seguir pues con esa diferencia de seguir mejorando, porque pues es un jugador que es joven y pues yo creo que en un futuro a la selección mexicana le podría también ser beneficio que tenga un buen nivel. Sí, esperemos que este joven pueda tener o recuperar el nivel, puedan desarrollar más bien. Han sido destellos, pero aún es joven y creo que se puede rescatar muchas cosas de este jugador. Vamos por el último partido, que sería Pumas contra Guadalajara. Un partido bastante interesante, ya que ellos se enfrentaron en la última jornada en el torneo regular, donde pues Pumas se lleva la ventaja de este encuentro, donde Guadalajara pues ha sido muy irregular, muy polémico, más por lo que ha pasado tanto con sus jugadores como con la directiva, en donde no han podido llegar a un acuerdo pues en conjunto y darle una estabilidad al equipo. La afición desafortunadamente ha estado presionada y al mismo tiempo confundida por las situaciones extra cancha que algunos de sus jugadores han tenido y las oportunidades y que han sido varias que se les ha brindado y no han podido responder de la misma forma para la afición y obviamente para sus compañeros de equipo. Sí, algo que se comentó es, bueno, en el último juego que jugaron pues, al finalizar el torneo regular, es que varios mencionaban que si bien Chivas guardó en ese partido al Piojo Alvarado, a Sepúlveda y entre otros por una posible quinta amarilla que les hubiera negado jugar el juego de ida, si bien creo que fue un juego cerrado, Chivas, como lo mencionamos hace 15 días, tuvo la oportunidad de empatar ese juego. Creo que Alexis Vega desaprovechó ese penal, que fue creo que muy pronunciado su cobro, y habrá que ver si le siguen brindando esas oportunidades, porque prácticamente es lo que se ha dicho, es que tanto él como Chicote Calderón, que fueron los hombres de la polémica que ocurrió en Toluca, sería su último torneo con Guadalajara. Yo la verdad no esperaría mucho en el caso de Vega, porque si bien ya ha estado prácticamente 5 años en Chivas y no ha sido el jugador que la afición hubiera esperado que apareciera en momentos importantes. Sí, es un jugador, como lo hemos dicho muchas veces en el programa, que no ha tenido el profesionalismo para poderse desarrollar y tristemente ha desaprovechado demasiadas oportunidades, como bien tú lo comentas. Ese partido donde falla el penal es sorpresivo, se supone que es para que puedas recuperar tu estado anímico y terminas terminando de matar tu trabajo, tu esfuerzo por un error en el cual no le correspondía a él tirar ese penal. De hecho, eso fue muy soberbio, muy sobrado, lo que le ocasionó obviamente este resultado a Guadalajara y pues evitó tener esa comodidad de cerrar en casa. Y bueno, no solamente hablar de lo negativo de Chivas, también algo que hemos estado comentando en los últimos episodios es el buen nivel que ha tenido Alvarado pues con Chivas. Quizá él va a ser el hombre que pues, va a intentar llevar a Guadalajara quizá a otra final, algo que pues en teoría pinta complicado, sobre todo porque hay equipos que han mantenido una mejor regularidad que ellos y no han mantenido ese nivel, a diferencia del torneo pasado. Pues Huerta va a tener su prueba de fuego, un jugador que, y dicho por muchas personas que para ellos fue el mejor jugador mexicano del torneo, será una prueba para él, ya que sabemos que en algunos momentos ha quedado de ver, específicamente hablando con la selección mexicana, lo que fue el partido contra Honduras, que por momentos se vio bastante perdido, pero pues creo que tampoco es culpa de él. Pues en un inicio lo metieron por la banda derecha, algo que pues sabemos que él se ve más cómodo por la banda izquierda y conforme fueron pasando los minutos, que fue agarrando un poquito más de confianza. Sí, es un jugador que sabemos que su explosividad y la profundidad que él maneja lo ha hecho muy bien del lado izquierdo, donde pues ha hecho
la mayor parte de su carrera. Y en este partido se le ocurre a Jimmy Lozano experimentar jugando con él en la parte derecha, cuando pues pienso que no era momento de hacer el cambio por Antuna. Bueno, eso ya es otro tema, pero si no era el cambio por Antuna, en ese momento era el cambio por Chucky Lozano y creo que hubiera sido más cómodo y sin ningún problema se hubieran evitado los tiempos extra. Pero bueno, eso es otra situación. Esperemos que, como tú lo comentas, el Chino Huerta pueda ser la persona que tome el liderazgo de este equipo y los pueda ayudar. Pero no solamente es él el que tiene muy buen nivel en Pumas, hay que reconocer que también Sí. Julio González ha tenido muy buen nivel, tanto así que ha sido el portero convocado en la selección ahora que Guillermo Ochoa se lesionó. Para los siguientes, para el siguiente encuentro contra Honduras se hizo su llamado para ser el tercer portero, que bueno, también hay que mencionar, y como lo hemos repetido en los últimos dos programas, el partido que se va a enfrentar México contra Colombia, no me sorprendería que él fuera uno de los convocados y obviamente dependiendo de los resultados que se vayan dando ahorita en liguilla, pudiera ser la sorpresa, tanto cualquiera de los tres, sea Malagón, Toño Rodríguez o él, ser el portero titular para este encuentro y este compromiso que tendrán contra la selección sudamericana. Sí, y no me gustaría en lo personal que si Pumas llegara a caer eliminado, que pues el peso cayera en responsabilidades de Julio o de Huerta. Bueno, dependiendo también si Sí, su desarrollo, ¿no? su desarrollo que vayan a tener en esta serie. Pero creo que también hay ya varios jugadores en Pumas que tienen bastante pues años ya en la institución y muy difícilmente los hemos visto también ser pues referentes constantes y sobre todo pues sí, constantes en lo que son las liguillas. El claro ejemplo, bueno, uno de ellos es Dineno, que si bien es uno de los goleadores o quizá el que pues, más goles ha metido con Pumas en los últimos años, creo que también en momentos importantes es otro jugador que ha quedado de ver. Ha jugado ya varias finales él con Pumas y mal no lo recuerdo, creo que 2, y no ha sido partícipe en una de ellas. Creo que también es la oportunidad para él para saber reinventarse, esperar que sea ese jugador que la afición tiene plasmada en él. Creo que también muchas veces le ha costado bastante trabajo este torneo. Creo que Mohamed ha preferido lo que es el Toro Fernández, que si bien es otro jugador que recientemente llegó y lo ha hecho muy bien, esperemos que estos jugadores sepan jugar con ese temple que pues la afición esperaría, porque tienen mucha ilusión en su equipo, algo que hace muchos años no se les veía, que terminaran en una posición bastante aceptable en la tabla general. Sí, eso hay que reconocer. Pienso que es más técnico y el trabajo de uno que otro jugador de este equipo. Pero sí, como tú lo mencionas, aún desafortunadamente para Pumas o el equipo universitario no ha tenido una estabilidad, un equipo base que le pueda responder. En el caso de Dineno, ha sido criticado bastantes torneos por esta irregularidad. Pero en mi caso yo no he sido una persona que ha seguido mucho el fútbol de Pumas, pero creo que su mejor momento de Dineno fue cuando estaba con Carlos Rodríguez en la delantera, y pienso que lo que a él le ha afectado demasiado ha sido que el parado que últimamente han manejado con Dineno es solamente un solo delantero, cuando él se veía mejor acomodado con dos puntas, bueno, con dos delanteros, donde él pues o si no jalaba la marca, a él se la jalaban y se veía con más libertad para poder hacer pues esos goles que en algún momento llegamos a ver. En el caso de Toro, bueno, sí, de Toro Fernández, siento que también ha sido un jugador pues bastante irregular. Ambos delanteros han metido balones más complicados y desafortunadamente los más fáciles las han fallado. Han tenido bastantes problemas en el área ofensiva. Va a ser algo complicado, pero yo veo más fuerte al equipo de Pumas tácticamente y por jugadores que el equipo de Guadalajara. Sí, aparte, bueno, mencionaste esto de cómo, bueno, la característica o cualidad con la cual Dineno luce mejor. Si bien creo que Mohamed en algunos partidos intentó, pero creo que ya no insistió en meterlos a ambos. Yo pienso porque creo que ambos cuentan con cualidades muy similares. Son jugadores que pues físicamente son muy altos, que no son tan ágiles como quizá otros delanteros que hay en nuestro fútbol, y por eso podría ser una de las razones por las cuales no han coincidido tanto tiempo en la cancha. No lo dudaría si en algún momento en la liguilla pues Pumas está perdiendo la serie, que Mohamed se anime a meterlos ambos, porque pues sería pues algo muy bueno, ¿no? Creo que son jugadores que han demostrado la calidad
Y bueno, si en algún momento lo llegan a hacer juntos, ojalá que lo lleguen a hacer de buena manera, porque sobre todo creo que la afición, como ya lo repetí, tiene pues esperanzas muy altas en este equipo. Pronósticos para el cierre de esta primera etapa de liguilla. ¿Quiénes son tus 4 equipos que pasan? Veo una liguilla, bueno, algunos enfrentamientos con claros favoritos. Creo que a mi parecer avanza América, Tigres, el de San Luis, Monterrey. La verdad pienso que va a pasar el San Luis. Y en el de Pumas Chivas, yo creo que Pumas va a ser una serie complicada y muy pareja, pero creo que van a avanzar. Comparto las ideas, principalmente Tigres es el equipo que pasa de manera fácil. El partido todavía de América contra León siento que va a ser un poco más complicado a comparación de Tigres. Y pasa el América con dificultad, pero pasa. Pumas, Guadalajara sin ningún problema pasa a Pumas, cerrando en casa de una manera correcta. Probablemente si se llevan la ventaja en el partido de ida en Guadalajara, en el Akron, puede que se echen para atrás y ahí se pudieran complicar un poco las cosas. Y pues sí, en Monterrey, San Luis, híjole, sí lo veo un poco más cerrado, ahí me quedo todavía con dudas, pero en lo personal me gustaría que pasara San Luis. Bueno, a ver cómo nos va, porque yo recuerdo que en la liguilla pasada igual dimos nuestras predicciones y muy pocas veces le pudimos atinar, sobre todo porque, bueno, esperábamos otros resultados y creo que es lo diferente de esto, de lo que es la liguilla, porque prácticamente es otro torneo. Muchas veces los equipos, uno esperaría que mantuvieran el ritmo que hicieran en el torneo regular, pero en ocasiones pues, les llega a afectar un poco estos descansos y se ven afectados. Sí, eso es lo que te comentaba hace un momento. Ahorita la diferencia del torneo pasado todavía es que son 6 equipos que descansaron. Y en el caso de Monterrey y América, pues sí van a estar un poco más presionados porque los dos equipos a los que se enfrentan, pues sí, tuvieron actividad mucho antes que ellos. Sí, esperaría que esta liguilla fuera emocionante. Creo que el play-in pues, fueron partidos interesantes, entretenidos, donde vimos varios goles y ojalá que en la liguilla pues estos equipos también mantengan esa solidez y sobre todo el espectáculo que va a ser algo muy interesante. Pero pues pasemos a las noticias internacionales, donde pues saben que hablamos cada fin de semana, bueno, cada inicio de semana, de la actividad de los mexicanos en Europa. ¿Y te parece que empecemos de una vez con el actual goleador en Europa, que sería Santiago Jiménez, que vuelve después de varios partidos sin hacer gol? Tuvo desafortunadamente un mal momento o una mala racha nuevamente por la selección mexicana, donde no hizo ninguna diferencia en estos partidos contra Honduras, pero al día de hoy vuelve a retomar, hace un hack trick y se va cómodo con una ventaja a su equipo del 4-2. Sí, algo que ya le hacía bastante falta a Santi. Mencionábamos de esa pequeña mala racha que estaba teniendo y creo que la extendió también con selección, pero bueno, creo que es tema aparte de los delanteros que juegan en nuestra selección. Creo que va a ser algo muy bueno para él, ya que va a recuperar confianza obviamente y sobre todo porque el día de mañana va a jugar contra el Atlético de Madrid en la Champions y prácticamente se va a jugar el pase a la siguiente ronda si es que quieren clasificar, porque bueno, también no tendría pues dificultad alguna en ir a la Europa League, pero creo que por cómo son los rivales del grupo, estaría bueno que lograran esa victoria contra el equipo español. Sí, va a ser algo complicado en casa. Hay que reconocer que en Champions se ha hecho un muy buen trabajo el Atlético de Madrid. Morata está en un buen momento, es uno de los goleadores que más ha anotado en esta competición. Es un jugador que sabemos que ha tenido muchas irregularidades y ha sido bastante criticado no solamente por la prensa española, sino por la prensa internacional, pero creo que el día de hoy está haciendo bien las cosas y bueno, vamos a ver a dos fuertes delanteros en este encuentro el día de mañana, pero pienso que sin ningún problema el equipo de Santi se va a imponer en casa, ya sea por lo menos con un empate. Sí, bueno, y otro jugador que también milita en la Liga de Holanda, pues es el Chucky Lozano, que fue muy criticado y creo que justamente se llevó esas opiniones y comentarios, pero bueno, su desempeño con el PSV sabemos que no ha sido malo, al contrario, le ha ido bien y bueno, el fin de semana volvió con su equipo también, fue titular. Y lo más destacable para él, y bueno, y desafortunadamente fue una entrada que le hicieron, que quizá tuvo la fortuna de no haber salido lesionado, porque la verdad es que pues fue una entrada muy fuerte, fueron con los tacos por delante, que bien lo pudieron haber fracturado de pues hasta de la espinilla. Vámonos a la Serie A, donde pues desafortunadamente los mexicanos que militan en esta liga no tuvieron nada de actividad. Sí, bueno, y en otro caso, pues Johan Vázquez tampoco pudo jugar con el Genoa, muy probablemente porque disputó ambos minutos con la selección
y sabemos que muchas veces pues no pueden trabajar de lleno con su equipo. Incluso creo que reportó un poquito tarde por lo mismo y bueno, esperemos que ya la siguiente jornada el mexicano, el defensa, pueda ser titular porque normalmente lo ha sido. Y por otra parte, lo de Guillermo Ochoa, que pues no pudo participar con el Salernitana. Hay que recordar que salió lesionado en el enfrentamiento contra Honduras. Pero lo sorpresivo de esto es que ganaron. Por primera vez ganó el equipo Salernitana, ganó 2-1 al Lazio, un partido bastante complicado y un equipo bastante complicado porque hay que recordar que ellos se encuentran en la Champions y han estado haciendo un buen papel en esta competición europea. Sí, bueno, sorpresivo, ¿no? Lo de su equipo. Pues a pesar de la victoria se siguen manteniendo en el último lugar. Pero bueno, ahora cambiando de liga un poco, el que volvió a ser titular con su equipo fue Edson Álvarez, sorpresivamente. Estuvo en la victoria de su equipo del West Ham. Y bueno, creo que a diferencia de, por ejemplo, Johan Vázquez, que también reportó un poco tarde, creo que el técnico le sigue dando esa confianza porque se ha ganado ese lugar y ha sabido mantener ese buen ritmo que pues quizá poco a poco lo empieza a demostrar en selección, algo que se le había cuestionado un poco en los últimos años. Se ha estado desarrollando bien, tal vez no terminó el partido Edson Álvarez, pero por lo menos más de los primeros 45 minutos sí los concluyó haciendo un excelente trabajo. Como bien lo mencionas, ganan por la mínima. Fue un partido bastante complicado porque hay que recordar que West Ham pues sí, se quedó sin bastantes jugadores ya por esta fecha FIFA. Era complicado este partido para ellos, obviamente por desgaste físico. Y yéndonos a otra parte del mundo, vamos con Luis Chávez, que tampoco desafortunadamente tuvo actividad, donde su equipo pues ganó por la mínima en el clásico de Moscú, ganó al 2-1, pero pues Luis Chávez desafortunadamente no tuvo participación alguna en este partido. Sí, mencionar, ¿no? Que contra Honduras el día martes salió por una pequeña molestia muscular, probablemente pues fue la causa por la cual no pudo disputar este partido con su equipo y esperemos que no sea algo tan grave porque sabemos que pues, en Europa les llega a costar un poquito más de trabajo a los jugadores mexicanos cuando pierden su lugar en el 11. Sí, claro. Y bueno, por último, Andrés Guardado volvió a tener actividad con el Betis, jugó algunos minutos, pero lo sorprendente de esto es que Betis acaba de anunciar que Guardado después de su retiro les gustaría seguir trabajando con él, ya sea como parte del cuerpo técnico o parte de la directiva de este equipo. Parece ser que le están respaldando y les gustaría que continuaran las filas del Betis. Bueno, qué buena noticia por parte de él. Esperemos creo que es un jugador que pues todavía no tiene en planes de retiro. Incluso, bueno, él había dicho que todavía no se veía jugando en el Atlas. No sabemos si en algún futuro pues el Atlas lo busque porque yo creo que no van a querer volver a pasar lo que les pasó con Rafa Márquez, que prácticamente su último año no fue tan bueno como ellos hubieran querido, pero creo que es buena noticia para el futuro de él porque sabemos que pues es un profesional, ha salido pues prácticamente de todos los equipos pues de buena manera. Creo que en PSV también lo estimaron bastante y ahora en España también, y creo que es una buena noticia para él. Esta semana, como bien lo comentamos hace un momento con algunas de las actividades de los mexicanos, hay Champions League y hay Europa League, Conference League. Va a ser una semana bastante movida, bastante actividad de fútbol. Vamos a la segunda ronda de estos grupos y para terminar dentro de 3 semanas con estos grupos y ya empezaría el siguiente año con las eliminatorias. Va a ser algo complicado, como lo dijimos el programa anterior, ha sido una Champions que para nuestro gusto ha dejado mucho que deber. Desafortunadamente los equipos no han sido regulares en esta competición, no se ve esa competencia, sino se ve más bien una irregularidad completa en varios equipos. Sí, esperamos que pues ya vayan agarrando un poquito más de ritmo porque prácticamente esta penúltima jornada de las competiciones europeas pues va a definir muchísimo. Algunos equipos tienen muy pocas esperanzas y tienen que ganar, o bueno, están obligados a sacar resultados positivos para mantener esa vida y quizá que en la última jornada pues puedan dar esa sorpresa. En la semana estaremos dando más noticias acerca de la actividad que va a haber en la semana. Les agradecemos mucho su apoyo, como saben, cada lunes lo hacemos con mucho gusto. Les pedimos que igual sigan compartiendo, sigan comentando sin ningún problema qué les parece el programa, algunas recomendaciones. Les recordamos que estamos en Instagram, en TikTok, Spotify y YouTube. Pueden ahí seguirnos, donde igual estamos compartiendo algunos reels, información que va saliendo en el transcurso de la semana. Así es, amigos, pues bueno, saben que pues prácticamente en las redes nos pueden encontrar igual como 30 más fútbol y esperamos que nos puedan seguir
apoyando y sobre todo que les siga gustando los videos. Esto ha sido todo de nuestra parte. Les recuerdo, mi nombre es Giovanni. Y yo soy Beto. Esto es 30 más. Hasta pronto.